Buenos días, el día de hoy nos toca al equipo número 4 exponer sobre lípidos como señales, cofactores y pigmentos. En esta ocasión, los expositores seremos mi compañero Rocha Cordero Roel Ricardo y Aispuro Pérez Heréndida. Hasta ahora hemos visto la clase de lípidos que se encuentran mayoritariamente en las células, que son los lípidos de almacenamiento y los lípidos estructurales. Sin embargo, también existen otros grupos de lípidos que son componentes celulares relativamente minoritarios, pero que también tienen papeles activos en el tráfico metabólico. Algunos son señales potentes o mensajeros intracelulares. Otros funcionan como cofactores enzimáticos en reacciones de transferencias de electrones en cloroplastos y mitocondrias. Un tercer grupo consiste en lípidos con un sistema de doble enlaces conjugados. Algunos de estos actúan como pigmentos que captan la luz en la visión y en la fotosíntesis. Otros producen coloraciones naturales, tales como el color anaranjado de calabazas y zanahorias o el amarillo de las plumas de canarios. Como sabemos, la membrana plasmática de las células está compuesta por una bicapa lipídica, siendo los fosfolípidos la clase más abundante de lípidos de membrana. Entre estos se encuentran los fosfolípidos de inositol, los cuales están localizados principalmente en el lado intracelular de la bicapa, es decir, hacia el citoplasma de la célula, y solo comprenden del 4 al 5% del total de los fosfolípidos membranales. Por ejemplo, el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato sirve como depósito de moléculas mensajeras que se liberan en el interior de la célula como respuesta a señales extracelulares que interaccionan con receptores específicos de la superficie. Por ejemplo, la hormona vasopresina puede interaccionar con un receptor en la membrana de la célula para activar la fosfolipasa C, que esta, a su vez, la activación de la fosfolipasa C hidroliza el fosfatidilinositol 4,6-bifosfato, liberando dos productos que actúan como mensajeros intracelulares, que es el inositol 1,4,5-trifosfato, que es esta parte, y diacilglicerol, que es esta parte, la cual permanece asociada con la membrana plasmática. El IP3 provoca la liberación de calcio del retículo endoplasmático, como aquí se puede observar. Y la combinación de diacilglicerol y del aumento de calcio citosólico activa la proteína quinasa. Mediante la fosforilación de proteínas específicas, esta enzima desencadena la respuesta celular a la señal extracelular. Los fosfolípidos de inositol también actúan como puntos de nucleación para algunos complejos supramoleculares, los cuales intervienen en la señalización o en la exocitosis. Diversas proteínas de señalización se unen específicamente al fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, lo que inicia la formación de complejos multienzimáticos en la superficie citosólica de la membrana. Los icosanoides son hormonas paracrinas. Una hormona paracrina es una sustancia que desencadena reacciones solo en células cercanas al punto de síntesis de la hormona. Además, son derivados de ácidos grasos y tienen una diversidad de efectos extremadamente potentes sobre varios tejidos de vertebrados. Por ejemplo, se sabe que intervienen en la función reproductora, en la inflamación, la fiebre y el dolor asociados a las lesiones o enfermedades, en la formación de coágulos de sangre y en la regulación de la presión sanguínea, en la secreción gástrica ácida y en diversos procesos importantes en la salud o enfermedades humanas. Todos los icosanoides proceden del ácido araquidónico. Este es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, que es este que podemos apreciar en la parte superior. Hay tres clases de icosanoides: las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Las prostaglandinas contienen un anillo de 5 átomos de carbono que originalmente formaban parte de la cadena del ácido araquidónico. Su nombre proviene de la glándula prostática,
el primer tejido del que fueron aisladas. Las prostaglandinas tienen diversas funciones. Algunas prostaglandinas estimulan la concentración del músculo liso del útero durante el parto o en la menstruación. Otras elevan la temperatura corporal, dando lugar a la fiebre y causan inflamación y dolor. Y un tercer grupo afectan al flujo sanguíneo hacia órganos específicos, al ciclo sueño-vigilia y a la capacidad de respuesta de ciertos tejidos a hormonas, tales como la adrenalina y el glucagón. Los tromboxanos tienen un anillo de 6 átomos que contienen una función éter. Estos son producidos por las plaquetas, las cuales son también llamadas trombocitos, y actúan en la formación de coágulos sanguíneos y en la reducción del flujo sanguíneo hacia el sitio de un coágulo. Los leucotrienos, encontrados por primera vez en los leucocitos, contienen 3 dobles enlaces conjugados. Estos son señales biológicas potentes. Por ejemplo, una clase de leucotrienos inducen la contracción del músculo liso que recubre las vías aéreas del pulmón. La sobreproducción de leucotrienos produce ataques asmáticos y su síntesis constituye una de las dianas de medicamentos antiasmáticos tales como la prednisona. Los esteroides son derivados oxidados de los esteroles. Las hormonas esteroides se desplazan a través del torrente circulatorio en proteínas transportadoras, desde el sitio de producción hasta los tejidos diana, donde entran en las células, se unen a proteínas receptoras altamente específicas en el núcleo y provocan cambios en la expresión génica y por consiguiente en el metabolismo. Esta afinidad de los receptores hacia la hormona es tan elevada que son suficientes concentraciones muy bajas de la hormona para producir el efecto sobre los tejidos diana. Existen muchos medicamentos esteroides que pueden tratar enfermedades como el asma y la artritis reumatoide. Otros ejemplos de medicamentos esteroides son prednisolona y prednisolona, que generan potentes actividades antiinflamatorias. Las plantas producen literalmente millares de compuestos lipofílicos diferentes, sustancias volátiles que, como mencioné al principio, utilizan para atraer animales amigos como las abejas, repeler herbívoros, atraer organismos que defienden las plantas contra herbívoros y comunicarse entre ellas. Por ejemplo, el jasmonato, precedente de un ácido graso de 18 carbonos que se encuentra en los lípidos de las membranas, pone en marcha las defensas de la planta en respuesta a las lesiones causadas por insectos. La vitamina D3, también llamada colecalciferol, se forma normalmente en la piel a partir de 7-deshidrocolesterol, mediante una reacción fotoquímica accionada por el componente ultravioleta de la luz solar. La vitamina D3 por sí misma no es biológicamente activa, pero enzimas del hígado y los riñones convierten este precursor en el 1,25-dihidroxicolecalciferol, hormona que regula la captación de calcio en el intestino y las concentraciones de calcio en el riñón y en los huesos. La vitamina D2, también llamada ergocalciferol, es un producto comercial formado por la irradiación UV del ergosterol de la levadura. Esta vitamina es similar estructuralmente a la vitamina D3. Ambas tienen los mismos efectos biológicos. La vitamina D2 se añade habitualmente a la leche y a la mantequilla como suplemento dietético. La vitamina A, retinol, en sus distintas formas funciona como una hormona y como pigmento visual de los ojos de los vertebrados. Actuando a través de proteínas receptoras en el núcleo celular, el ácido retinoico, derivado de la vitamina A, regula la expresión génica en el desarrollo del tejido epitelial, la piel incluida. El ácido retinoico es el principio activo en el medicamento Tretinoin, Retin-A, utilizado en el tratamiento de los acnés graves y pieles arrugadas. El retinal, otro derivado de la vitamina A, es el pigmento que inicia la respuesta de la luz de los bastones
y conos de la retina, produciendo una señal neuronal hacia el cerebro. La vitamina A fue aislada por primera vez a partir de aceites de hígado de pescados. El hígado, los huevos, la leche entera y la mantequilla son buenas fuentes de la dieta. En vertebrados, el beta-caroteno, pigmento que confiere a las zanahorias, boniatos y otros vegetales amarillos su color característico, se puede convertir enzimáticamente en vitamina A. La deficiencia de esta vitamina produce diversos síntomas en la especie humana, entre los que se cuentan la sequedad de la piel y de los ojos, y de las membranas mucosas, así como desarrollo y crecimiento retardados y ceguera nocturna. Ahora les hablaré un poco sobre las vitaminas E, K y las quinonas lipídicas. La vitamina E es el nombre colectivo de un grupo de lípidos estrechamente relacionados denominados tocoferoles, que contienen un anillo aromático sustituido y una cadena lateral isoprenoide larga. Dado que son hidrofóbicos, los tocoferoles se asocian con las membranas celulares, los depósitos lipídicos y las lipoproteínas de la sangre. Los tocoferoles se encuentran en los huevos y aceites vegetales, siendo especialmente abundantes en el germen de trigo. En animales de laboratorio sometidos a dietas carentes de vitamina E, aparece piel escamosa, debilidad muscular, pérdida de peso y esterilidad. La deficiencia de vitamina E en seres humanos es muy rara. El principal síntoma es la fragilidad de los eritrocitos. El anillo aromático de la vitamina K experimenta un ciclo de oxidación y reducción durante la formación de la protrombina activa, una proteína del plasma sanguíneo esencial para la formación del coágulo sanguíneo. La protrombina es un enzima proteolítico que rompe enlaces peptídicos de la proteína sanguínea fibrinógeno, convirtiéndola en fibrina, la proteína fibrosa insoluble que mantiene unidos los coágulos de sangre. Henrik Dam y Edward A. Doisy descubrieron de forma independiente que la deficiencia de vitamina K da lugar a una coagulación de la sangre más lenta que puede ser fatal. Esta deficiencia es rara en seres humanos. La vitamina K1, llamada filoquinona, se encuentra en las hojas de las plantas verdes, mientras que una forma relacionada, la vitamina K2, también llamada menaquinona, es sintetizada por las bacterias que residen en el intestino de los vertebrados. Hola, soy Roel y a partir de aquí me tocará exponer a mí, empezando por este tema, los dolicoles. ¿Qué son los dolicoles? Son alcoholes isoprenoides cuya función es la activación para enlazar glúcidos con proteínas y con lípidos. Un ejemplo de glucoproteínas podría ser las inmunoglobulinas, que son del tipo M, G, A, E y D. ¿Cómo llega a hacer esto? Por la unión de algunos azúcares con algún aminoácido dentro de la proteína, por un enlace del tipo glucosídico N, y en este caso, como se ve en la imagen, a un aminoácido como lo es la asparagina. Y aquí el glicolípido que se une, que es la unión de un residuo de azúcar con un residuo de lípido en una membrana, en los lípidos de la membrana. Aquí se puede observar más detalladamente cómo ocurren estas interacciones hidrofóbicas de los lípidos de la membrana y cómo se anclan a los glúcidos a ella, que serían en este caso estos azúcares. La glucosa, la manosa y la N-acetilglusamina, que después veremos mejor también cómo ocurre. En este caso vemos cómo se une, como ya había dicho, a los lípidos de la membrana. Y cómo gracias al dolicol puede llegar a unirse. Bueno, en este ciclo se puede observar más detalladamente cómo se pueden crear glucoproteínas a partir de los dolicoles y cómo estos dolicoles ayudan a formarlos. Todo empieza
por el fosfato de dolicol que se ve ahí en el punto 1 encerrado en un rectángulo. Este grupo fosfato, por una serie de reacciones, se unirá a otro grupo fosfato formando un difosfato de dolicol unido a dos moléculas de N-acetilglusamina. Lo explicaré de esta forma porque es un poquito más complicado y esta es la forma más fácil y entendible de explicarlo. Entonces, en el punto 2 podemos observar que tras una serie de reacciones, en la misma membrana del retículo endoplasmático se une a 5 moléculas de manosa que se unen a este aminoazúcar. Ya que se unen esas 5 moléculas de azúcar, se mete al retículo endoplasmático, donde ese grupo fosfato unido al otro se va a separar de él y quedará en el retículo endoplasmático. Entonces, cuando ya queda el fosfato de dolicol, vuelve a salir otra vez a la membrana del retículo endoplasmático, donde tras otra serie de reacciones volverá a conseguir 4 moléculas de manosa, las cuales entrará de nuevo al retículo endoplasmático y se unirá a lo que ya estaba dentro, que es el grupo fosfato y estos azúcares. Ahora, se puede ver en el punto 6 cómo ya están unidas estas dos moléculas de N-acetilglusamina y 9 de manosa. Después, como ya había pasado antes, ese fosfato que está unido a esos azúcares se volverá a separar y ese fosfato de dolicol volverá a salir a la membrana del retículo endoplasmático, donde tras otra serie de reacciones se unirán 3 moléculas de glucosa y volverán otra vez al retículo endoplasmático, donde se volverán a unir al difosfato de dolicol unido a esos azúcares. En el punto 10 ya se ve lo que estábamos esperando, que es la unión de estos azúcares que necesitamos para crear las glucoproteínas, unidas a a estos 3 diferentes aminoácidos, que podría ser la asparagina, la serina o la treonina. Cuando se unen estas moléculas de azúcar a estos aminoácidos, ese difosfato de dolicol volverá a salir de la membrana del retículo endoplasmático y tras otra serie de reacciones se perderá ese fosfato formándose un fosfato inorgánico. Y otra vez, como empezamos, tenemos ese fosfato de dolicol y volverá otra vez a hacerse esas reacciones, completando así el ciclo. Ahora, en este tema tendremos los pigmentos naturales. En este caso tenemos dos como ejemplo. Uno que produce un rojo brillante y uno que produce un amarillo brillante, que son la cataxantina y la zeaxantina respectivamente. Estos son dienos conjugados lipídicos. ¿Qué son los dienos conjugados? Se llaman así porque es una cadena carbonada con enlaces dobles y sencillos alternadas en sí. Por ejemplo, la cataxantina y la zeaxantina son muy parecidas, solo cambia algunas cosas. Por ejemplo, en unos tiene en vez del grupo hidroxilo de la zeaxantina tiene moléculas de oxígeno y también cambia la ubicación en la que están en el anillo. Entonces, ¿por qué estos pigmentos naturales? Bueno, esta estructura permite una deslocalización de electrones, cuyos compuestos se excitan con radiación electromagnética de baja energía, lo que nosotros conocemos como luz visible. Aquí tenemos dos ejemplos, y al igual como las dos moléculas, la cataxantina del plumaje de la ave de arriba nos lo recuerda mucho, y es por eso que esa ave puede tener esa luz roja intensa. Y la de abajo, zeaxantina, que es ese color amarillo brillante que podemos observar en su plumaje. Trabajar con lípidos. Para extraer y fraccionar estos lípidos se requiere disolventes orgánicos y algunas técnicas no muy usadas en la purificación de moléculas hidrosolubles, como lo son las proteínas y los glúcidos. En general, las mezclas complejas de lípidos se preparan por las diferencias de polaridad o solubilidad en disolventes apolares, que esto ya veremos después. En la extracción de lípidos podemos tener dos ejemplos, los lípidos neutros y los lípidos de membrana. Los lípidos neutros, que son triacilgliceroles, ceras, pigmentos, etc., se extraen más fácil de los tejidos con netra etílico, cloroformo, benceno.
En nuestro caso veremos un ejemplo con cloroformo. Estos son disolventes en los que no se produce la agregación de lípidos promovida por las interacciones hidrofóbicas. Y en los lípidos de membrana se extraen más con disolventes orgánicos polares, como el etanol o metanol, que producen las interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de lípidos, pero que también debilitan los puentes de hidrógenos y las interacciones electrostáticas que unen a estos lípidos de la membrana a las proteínas de la membrana. Ahorita veremos más o menos cómo se forma esto. Bueno, el tema, una solución extractiva muy utilizada es una mezcla de cloroformo, metanol y agua. Como podemos ver en la imagen, tenemos estas tres sustancias, agua, metanol y cloroformo. Entonces, vamos a unir estas dos. El cloroformo se irá en la parte de abajo y el metanol y el agua se van a unir y van a quedar en la parte de arriba. Después de homogenizar el tejido en este disolvente para extraer todos los lípidos, se añade más agua, como podemos observar aquí en la imagen. Que a partir de poner el tejido, se le agregará más agua todavía. Esto va a separarse en dos fases, el metanol con el agua, que es la fase de arriba, y el cloroformo, que es la fase de abajo. Bueno, los lípidos permanecen en el cloroformo y las moléculas más polares, como lo son las proteínas y los glúcidos, se sitúan en la fase polar de metanol y agua. Entonces, en pocas palabras, los lípidos van a estar hasta abajo unidos con el cloroformo, porque son más solubles en él. Y las moléculas más polares, como son las proteínas y los glúcidos, quedarán en la parte de arriba, que se sitúan en la fase en la que está el metanol y el agua, porque son se pueden disolver mejor ahí. Después de lo obtenido en lo anterior, recordemos que tuvimos una mezcla entre el cloroformo y los lípidos. Entonces, a partir de esta mezcla, podemos usar dos métodos, ¿no? En uno tenemos la cromatografía de absorción y la otra cromatografía en capa fina. En este caso veremos la cromatografía de absorción. Y aquí podemos ver la diferencia entre la absorción y absorción. Entonces, las mezclas complejas de lípidos tisulares se pueden fraccionar mediante procedimientos cromatográficos, como ya les había explicado, basados en diferentes polaridades de cada clase de lípidos. La cromatografía de absorción. Primero, se empaqueta un material polar insoluble, en este caso, gel de sílice, en una columna de vidrio aplicándose la mezcla de lípidos. Como nosotros vimos, la mezcla de lípidos era la mezcla con la solución de cloroformo. Esto se aplica en la parte superior de la columna. Se diluyen los lípidos polares dependiendo de la polaridad creciente de los lípidos sin carga. Se diluyen con acetona y los más polares con etanol. En este tipo de cromatografía podremos obtener tres diferentes tipos de lípidos. Los lípidos neutros, los lípidos polares y los lípidos cargados. Eso ya dependería qué usaremos referente más a su polaridad. Como ya había dicho, los sin carga se diluyen con acetona y los más polares con etanol. Como ya había mencionado, había dos tipos de diferentes cromatografías a partir de haber obtenido la mezcla de cloroformo y de lípidos. Ya he mencionado una, ahora sigo con la otra, que es la cromatografía en capa fina sobre ácido silícico. Ok, empezando por el primer paso. Se distribuye una capa de gel de sílice sobre una placa de vidrio al que se le adhiere, como podemos observar en la imagen. Se aplica una pequeña muestra de lípidos disueltos al borde de la placa, la cual se sumerge en un recipiente con disolvente orgánico poco profundo, con un disolvente orgánico o una mezcla de disolventes. A medida que el disolvente asciende, los lípidos son arrastrados. Lo podemos observar por los colores que vemos ahí, en esa placa. Siguiente. Los lípidos menos polares son los que desplazan más rápido, como podemos observar ahí. Esto ocurre ya que tienen menos tendencia a unirse al ácido silícico, que es lo que vemos ahí. 3. Después de su separación, se puede detectar los lípidos pulverizando sobre la placa. Siguiente tema, la hidrólisis específica.
ayuda a determinar la estructura lipídica. Algunos lípidos son susceptibles a degradación en ciertas condiciones. Todos los ácidos grasos unidos por enlace éster se liberan mediante el tratamiento ácido o alcalino suave. Aquí vemos un ejemplo, el glicerol unido a 3 ácidos grasos y se esterifican, se forma triacilglicerol y 3 moléculas de agua. ¿Cómo ocurre esto? Por los grupos OH y el grupo OH de los gliceroles y de los ácidos grasos. Estos se forman haciendo un enlace éster con ese oxígeno que tiene el glicerol y así forman moléculas de agua, y ese oxígeno que usaban se usa un enlace tipo éster con los ácidos grasos y así se forma el triacilglicerol, y esos dos DH de hidrógeno y uno de oxígeno forman el agua. Degradación de lípidos. Un tratamiento algo más fuerte libera los ácidos grasos unidos por enlace amida de los esfingolípidos. Las enzimas que hidrolizan lípidos también identifican su estructura. El ejemplo podría ser en el organismo con el triglicérido. Cuando entra a la boca, interviene la lipasa lingual y quita una cadena de lípidos. Ya en el estómago, la lipasa gástrica hace lo mismo. Y en el intestino delgado, las sales biliares, los fosfolípidos, lipasa láctea, lipasa pancreática, colipasa también, intervienen también y hacen lo mismo. Ya en el intestino grueso, intervienen iones de calcio, los cuales se unen en la formación de jabones de calcio. Y ya después se eliminan en las heces. Abajo, las fosforilasa A, C y D hidrolizan enlaces covalentes dando productos de solubilidad y carácter cromatográfico. Espectrometría de masas. Como ya habíamos visto en los temas de proteínas, se necesita la espectrometría de masas para establecer la longitud de una cadena carbonada. Y con el caso de los lípidos, también la posición de dobles enlaces de los lípidos. Las propiedades químicas de lípidos similares son parecidas. En este caso podemos ver 4 diferentes lípidos y ácidos grasos libres. La posición de elución utilizando el método cromatográficos no se distingue. Ahí se puede observar. Cuando se acopla un espectrómetro de masas a la salida de una columna cromatográfica, los componentes de la mezcla lipídica pueden ser separadas e identificados por un patrón de fragmentación. Aquí se puede ya observar la cámara de ionización y los procesos en los que se da. Y ya de forma gráfica, el espectrómetro. Lipidómica. Es el estudio de los lípidos en los sistemas biológicos. Al explorar el papel biológico de los lípidos en las células y tejidos, es importante saber qué lípidos y en qué proporciones están presentes, sobre todo pues, en los organismos. Los bioquímicos han propuesto un nuevo sistema de nomenclatura que sitúa cada lípido en 8 grupos químicos designados con 2 letras. Y en esta tabla se puede observar las 8 categorías principales de lípidos biológicos, que serían los ácidos grasos, los glicerolípidos, los glicerofosfolípidos, esfingolípidos, lípidos esteroles, lípidos perenoles, sacarolípidos y policétidos. Y tenemos algunos ejemplos y el código de la categoría. La aplicación de las técnicas de espectrometría de masas de alta resolución puede proporcionar catálogos cuantitativos de todos los lípidos presentes en un tipo celular específico, el lipoidoma. Pues por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y de escuchar esta exposición.